Ya, entonces un poquito aquí lo que hice fue el desarrollo del problema que estábamos queriendo analizar, ¿no es cierto?, en donde se incluían restricciones de igualdad y de desigualdad. Entonces, un poquito aquí yo he hecho el desarrollo partiendo del hecho de lo que habíamos mencionado, aplicar el lagrangiano, ¿sí? Lo que les indiqué también, en alguna bibliografía se utiliza, en vez de poner el menos, se coloca el más, pero eso es, en realidad no altera mucho el resultado, no altera de hecho el resultado, porque hay que tener presente algo, lo que habíamos mencionado. Estos términos, el lambda x1 más x2 menos 2, que corresponde a la restricción de igualdad, más el mu1 x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 4, que es la restricción de desigualdad, y más el mu2 menos x1 más 1. Recuerden que estos términos se analizan en qué momento se van a hacer cero. ¿Sí? Obviamente ahí es donde entra, en el caso de la derivada parcial. Recuerden que nosotros cuando sacábamos las derivadas parciales con respecto a x1 y x2, lo que obteníamos era justamente esos valores en donde se va a obtener un máximo en la propia naturaleza de la función, que corresponden a la ecuación 1 y 2. En la ecuación 3 es la derivada parcial con respecto al operador lambda, que es el lagrangiano o el multiplicador de Lagrange, que en esencia había mencionado es la propia restricción, x1 más x2 es igual a x1 más x2 es igual a 2, perdón, aquí está. En el caso de la ecuación 4 y 5, que también me derivan a 6 y 7 por esa condición de holgura que habíamos considerado, ¿no es cierto? Aquí yo tengo las dos ecuaciones de desigualdad, pero acá yo tengo que esto se da esta característica, la ecuación 6 y 7 cuando es igual a 0. Y aquí obviamente vamos a ver de qué manera se van a utilizar esas ecuaciones para encontrar las soluciones al problema. Bien, habíamos dicho que en el ejercicio, como digo rápidamente, despejábamos de 1 y 2 y se obtuvo que era x1 y x2 de estas dos ecuaciones cuando hicimos las sustituciones que en la clase anterior. Y obviamente esas dos relaciones que salieron de 1 y 2 las sustituimos en la ecuación 3, 4 y 5 y nos daban estos casos. Tenemos A, B y C, estas ecuaciones. Déjenme ver si es que aquí puedo. No tengo aquí un lápiz. Perdón, a ver, un ratito. A ver, un ratito, un ratito. Solo para que se entienda la tablet. Look. Esto. Se me hizo un ruido. Ya, ahí está. Lo que estaba refiriéndome, ¿no es cierto? Oh, esto no va. Ya, me refería a esto. De esta ecuación 1, de la 1 y de la 2, tengo estas expresiones. Y este x1 se le reemplaza en la ecuación 3, igualmente que x2, en la 3, en la 4 y en la 5, y me derivan estas tres ecuaciones matemáticas que tengo acá abajo. ¿Sí? A ver, déjenme ver un ratito, mejor le voy a descargar esto. ¿Sí? A ver, déjenme ver, esto ya lo tengo en otro lado. Pues, ya les comparto. Si no, yo voy a estar muriéndome de las dudas. Pues, se va a ver mejor. Sí, ya, ya está.
Paciencia. Ya. Y decía, tenemos estas tres ecuaciones que están aquí descritas, ¿sí? Que sería el resultado de haber hecho esta sustitución. Estas son las ecuaciones. Muy bien, estas operaciones igualadas a cero, ¿no es cierto? Acá descrito, pues, sería en la ecuación 6 y 7, aquí es donde hago la sustitución, 6 y 7. En estas ecuaciones aquí debería ser 6 y 7 hago las sustituciones para tener estas expresiones matemáticas. Y lo que habíamos mencionado, de acuerdo a la holgura, se tienen que hacer los diferentes análisis. Y cuando los dos son iguales a cero, cuando uno es igual a cero, el uno es diferente de cero, el otro igual a cero, etcétera, la otra combinación y la última combinación que tenemos aquí descrita. ¿Sí? Bien, empezamos cuando los dos eran iguales a cero, entonces vemos cuáles son las que estarían actuando en este caso, cuáles son las que desaparecen. Si nosotros analizamos el u igual a cero y el u2 igual a cero, la ecuación b y c cumplen, se hacen cero automáticamente. Por lo tanto, solamente me queda la ecuación a, la que tenemos acá descrita. ¿Sí? Y aquí es donde se hace toda la parte matemática que sería desarrollado reemplazando en 1 y en 2, ¿no es cierto? Aquí ponemos, dado que mu1 y mu2 es igual a 0, también les reemplazamos aquí, en estos valores. ¿Sí? Y al final me queda esta relación. Tengo esta ecuación y tengo esta otra ecuación. ¿Sí? Que salen de los lagrangianos. Y aquí salió que x1 es igual a -1, sacamos los valores, 5 medios, y obviamente sacamos el valor de lambda, entonces nos toca la verificación. Este es un primer escenario. Cuando mu es igual a 0, mu es igual a 0, mu2 es igual a 0, lambda resulta ser igual a 1, esto me dio una raíz de x1 igual a -1 medio, x2 igual a 5 medio, y vimos en las otras condiciones. En la condición 3 cumple, en la condición 3 se cumple, en esta condición cumple ese resultado, pero en la condición 4 y la condición 5 no cumple el resultado. Por lo tanto, esta posible solución que me dio no era factible. Y así se va desarrollando en el siguiente caso. Dice, mu es igual a 0 y mu2 es igual diferente de 0. Entonces ahora tenemos que ver cuáles cumplen. En ese caso, solo B y me quedan A y C. Y obviamente haciendo toda la parte algebraica que corresponde, hay que entender que lo que nosotros hemos establecido aquí es que mu puede tomar cualquier valor. Es decir, este mu puede tomar cualquier valor porque está condicionado que no puede ser igual a 0. ¿Sí? Obviamente con la característica que mu tiene que volar a tomar valores positivos. ¿Qué significa eso? Como mu puede tomar cualquier valor, todo lo que está en el corchete para que se cumpla esta ecuación matemática tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Creo que la semana anterior yo les había colocado, digo, muy bien, si digo tengo A por B es igual a 0, ¿no es cierto? Yo digo, B debe de cumplir que sea diferente de 0, es decir, puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor. ¿Qué implica eso? Que la única solución es que A sea igual a 0. No sé si tal vez esa parte se entiende. ¿Sí? No sé si se entiende esa parte, lo que estoy aquí colocando. Eso es lo que estoy aplicando acá. Como mu tiene que ser diferente de 0, ¿qué significa entonces? Para que se cumpla la igualdad de que sea igual a 0, todo lo que está de los corchetes tiene que ser igual a 0. Eso es lo que le mueve la relación. Y ahí haciendo todas las operaciones matemáticas, igualmente reemplazando en 1, 2 y 7, como había señalado, aquí tengo una segunda solución. Esta, la que cumple. ¿Sí? Cuando mu es igual a 0, mu resultó ser igual a 3, es positivo, lambda resultó ser igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. Y verifico en las restricciones, restricción de igualdad y estas dos restricciones de desigualdad. ¿Sí?
Entonces, me parece que este caso sí se cumple, ¿sí? Por lo tanto, es una solución. ¿Estamos? ¿Cuál es el otro análisis que tengo que desarrollar? Mu igual a 0, mu1 diferente de 0 y mu igual a 0. Se cumplen C y quedan A y B. Y nuevamente, repito, las operaciones algebraicas voy desarrollando algo similar. Bueno, yo les fui señalando los factores cuáles de la 1 para que un poquito se siga en el ejercicio. Y al final me da este resultado. ¿Sí? Que mu sub 1 es igual a un cuarto, mu sub 2 es igual a 0 porque era la condición inicial que nos planteamos. Recuerden que en este caso era mu sub 2 era igual a 0, pues estamos analizando este caso de aquí, esta condición que nosotros habíamos impuesto. Lambda resultó ser 0, en este caso x1 es igual a 0 y x igual a 2, 0, pero en el momento de hacer las restricciones no se cumplen una de esas restricciones. ¿Sí? Ya. Y el último caso, que bueno, me falta desarrollarle, pero les voy a dejar que ustedes lo hagan, era las dos condiciones cuando son diferentes de cero, ¿sí? Y el análisis va a tener que ser similar. Ahí tendrá que utilizar, o puede utilizar todo el conjunto de ecuaciones que se plantearon acá. Aquí está planteado todo el problema. Aquí está planteado todo el problema. El modelo matemático, ¿no es cierto? Aquí está el planteamiento del ejercicio y lo que le sigue a continuación es el desarrollo. El construir el lagrangiano, sacar la derivada parcial con respecto a x1, la derivada parcial con respecto a x2. La tercera condición sería la derivada parcial con respecto a lambda, pero reitero, ahí lo que en realidad es la restricción de igualdad. El 4 y 5 que tenemos estas condiciones de desigualdad, lo que implica el problema, pero estas dos de aquí se agregan pues la holgura que estamos estableciendo, ¿sí? Para que esto sea igual a 0. Y en base a este desarrollo matemático es ya el análisis que debemos colocar. Les dejé en la plataforma para que ahí un poquito le revisen, le chequen. Es un mix en este caso, en donde tenía restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad. ¿Sí? Entonces, un poquito volviendo a explicar lo que era el problema en cuanto a la optimización con restricciones, en los dos casos, ese sería el planteamiento y el análisis matemático que se debe de desarrollar. ¿Sí? Ahí les dejé para que lo chequen y les revisen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Antes de olvidarme, eh, por favor, el proceso de la evaluación empieza el día de hoy, creo, mandaron ellos un correo. Por favor, no se olvidarán de hacer eso. Sí, eso es bien, bien importante. Traten de hacerlo ya esta semana para que se libren y no estén luego con los apuros, porque no sé si en el caso de ustedes, creo que les ponen alguna multa, si no estoy mal. No sé si será así, creo que les sancionan. Se, la parte académica, no sé, si no llegan a computar esas evaluaciones. No se olvidarán de hacer esa parte, porque es bien, bien importante. Bien, vamos a ver. Igual esta semana, ahorita voy a escanear unos ejercicios que les había dicho que tengo allí para que puedan revisar justamente ejercicios en este sentido de las restricciones con igualdad y desigualdad, para que un poco vean los ejercicios, cómo están desarrollados y puedan ustedes tener dónde estudiar. Regálame un minutito, por favor. Regálame un segundito, chicos.
A ver, siga nomás Gisela. Seguro, no pasa nada. Sí, no. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Daniela, Pamela, gracias. Daniela, las dos Danielas. No, profe, no tengo preguntas. Ya, bien. Ya le subí a la plataforma lo que vendría a ser este capítulo. No, perdón, este no es. Cerramos esto. A ver, compartir, ¿dónde está pues, la clase de ahora? ¿Se me perdió? Aquí está. No, tampoco es este. Vamos a compartir. ¿Dónde está mi presentación? Aquí está. Este debe ser. Aquí está. Ya, bien. Vamos a empezar con un nuevo capítulo que hace referencia a las integrales múltiples. Sí, les voy a pedir una, ¿qué vendría a ser? Una crítica más bien que ustedes me colaboren. Bueno, ayer estaba preparando esta parte de la materia que no lo tenía yo en mis presentaciones anteriores y un poquito hice una nueva plantilla. Me gustaría tener su opinión, cómo la ven comparada con las otras que hemos venido desarrollando de las que están colocadas en la plataforma. Sí, me gustaría saber cómo ustedes perciben esta plantilla respecto a las anteriores. Eso les pediría de favor si me colabora, y sobre todo en este capítulo que le estaba desarrollando el día de ayer. ¿Sí? Bien, el capítulo que comenté es el tema que se refiere a las integrales múltiples. Y nosotros vamos a ver aquí que efectivamente se requiere todo lo visto anteriormente, todas las técnicas de integración, todo el marco teórico que se vio en las integrales, pero obviamente se la va a hacer aterrizar en otro contexto, en funciones de varias variables. Gracias, Daniela. Como digo, ese es, ayudarme con ese criterio porque de pronto las otras presentaciones que haga para el próximo ciclo las voy a ver si les cambio a esta misma plantilla que me parece un poquito más, parece más elegante. Bueno, gracias, Daniela. ¿Sí? Bien, un poquito el tema que vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, es establecer ciertas definiciones y obviamente introducirnos en esta parte de lo que son las integrales dobles y triples, que ya es una generalización de la integración múltiple, ¿no es cierto? Un poco ahí está contenido lo que es el concepto de las integrales iteradas, integrales múltiples de Riemann. Vamos a ver que aquí también aparece este concepto matemático, esta sumatoria, que me conduce a la integración, ¿no es cierto? Regáleme un minutito. Ya. Y obviamente ver si estas técnicas también que pueden aparecer en las integrales múltiples, como van a ser las coordenadas polares. Y bueno, lo que dije hace un momento, tratar de hacer la generalización de lo que son las integrales dobles. Y este es el marco teórico un poquito que conecta lo anterior visto en las integrales de funciones de una sola variable, pero van a ver que aquí en el contexto matemático se repite de igual manera. Bien, partamos de ciertas definiciones. Recordemos algo, ¿no? De lo que se vio anteriormente. La integral definida para funciones de una variable se define como un límite, el límite de la sumatoria de f de xy, delta de xy. Recuerden, cuando nosotros hablábamos de los rectángulos inscritos y los circunscritos, veíamos cómo esto se afectaba en la relación y hacía una sumatoria. Pero hay que recordar algo muy importante que también vamos a aplicar en las integrales dobles, que es las primeras que vamos a analizar. Esto lo voy un poquito a recordar, es muy importante, porque es el contexto matemático, vuelvo a reiterar, que me va a definir la integración múltiple. Bien, eh, recordemos nosotros que cuando yo tenía en las funciones de una sola variable, tenía esta representación. Déjenme ver la cuestioncita.
Hecho, muchas gracias, Ron. Sí, sí, le he visto, ya le voy a chequear. Slide.com. Gracias. Sí, a ver, déjenme ver, alguien más me escribió algo. Ya. Listo. Bien. Como decía hace un momento, vamos a recordar cómo se analizó la integración en funciones de una sola variable. Tenemos aquí la variable x, esta es mi función y igual a f de x. Y recuerdan de dónde habíamos partido, de cómo calculo el área de una región. Y obviamente ustedes me mencionaban, yo puedo formar figuras geométricas. Digo, yo tengo esta forma de terreno. Entonces alguien dijo, profe, hagamos algo más simple, hagamos figuras más conocidas como triángulos, en donde obviamente yo puedo calcular su altura, ¿no es cierto? Y aplicar la fórmula matemática. Acá fue exactamente el mismo contexto, pero aquí fue ya más generalizado y más eh, mecanizado también, si le queremos ver, ¿cierto? Entonces, obviamente, yo digo, tengo definido mi función desde un intervalo A y B cerrado, y obviamente lo que me interesa determinar matemáticamente o geométricamente es esta área que estaría contenido dentro de estos límites desde A hasta B, estas dos rectas, porque son dos rectas paralelas del eje Y, la función y el eje X en este caso. Y lo que se hizo fue hacer, lo que nosotros definimos son particiones para formar una figura geométrica conocida. Pues, permítanme un ratito, voy a exagerar la función porque si no nos va a quedar feo. A ver, voy a exagerar un poquito así la función para que... ¿sí? Ya sabemos que debemos de calcular esa área, ¿no es cierto? Que estaría... el área que estaría contenida entre este intervalo y lo que estaba yo construyendo, habíamos mencionado lo que yo sé, lo que se hace geométricamente son particiones, ¿no es cierto? Particiones, en primera instancia decíamos, no necesariamente tienen que ser regulares, es decir, no son iguales, solamente dentro del contexto matemático geométrico, ¿no es cierto? Teníamos estas particiones y tenemos esta otra partición. Y obviamente lo que uno evaluaba era un punto que esté contenido dentro de uno de los rectángulos, este famoso x sub i. Esta era la partición que nosotros hablábamos y decíamos que esto es un delta de x, y obviamente esto me permitía determinar un área sub i. Esa área sub i era igual a, geométricamente, ¿a qué? A la altura de ese rectángulo, que era evaluado en el x sub i, es decir, era f de x sub i multiplicado altura por base de acuerdo a la relación geométrica del rectángulo, y esto me daba el a sub i. Obviamente yo tenía varios rectángulos, entonces eso implicaba que yo tenía que sumar todos los rectángulos posibles, ¿no es cierto? Es decir, desde i igual hasta 1 hasta n, porque yo puedo tener n particiones, entonces obviamente esto era igual a la sumatoria de las particiones que yo iba a considerar, 2, 3, 4, 5, 6, 10, etcétera, f de x sub i por delta de x. Y decíamos nosotros, aquí hay la presencia de un error porque hay áreas que no están siendo consideradas, o son parte del problema, ¿no es cierto? Entonces aquí aplicábamos a continuación lo que era el límite, haciendo n particiones, infinitas particiones, de la sumatoria de i sub i, n, ¿no es cierto? De esta misma relación, aquí está toda la sumatoria de todos los rectángulos, y al final esta expresión era lo que se derivaba en la integral desde a hasta b, la integral definida de f de x, ¿no es cierto? Esto era lo que nosotros desarrollamos anteriormente. Y dado la interpretación geométrica, lo que nosotros decíamos, estamos calculando como interpretación geométrica es la área bajo la curva. Eso es lo que evaluamos nosotros matemáticamente. De ahí que tenga ciertos tipos de unidades, obviamente lo aplicaremos en ese contexto. ¿Estamos? Bien. Nuevamente, para introducirnos a lo que son las funciones de dos variables y justamente la integración doble, nosotros debemos de recordar algo, ¿sí?
Yo tengo que z es igual a f de x de y. Esta función matemática, ¿en qué espacio está? ¿En R1, R2 o R3? El z igual a f de x de y. ¿En cuál de los tres espacios está? R2. ¿Seguro? R3, profe. Gracias, Evelyn. Sí, en R3, correcto. En R3, porque son tres incógnitas, tres variables. Perdón, tres variables, no tres incógnitas, tres variables. Entonces, la forma matemática está expresada en R3. Sin embargo, el dominio de la función, ¿en dónde está expresado? Alguien ya dio la, la respuesta. ¿En dónde El está? dominio en R2, profe. En R2. Muchas gracias, ¿no es cierto? En R2, es decir, esto se representa mediante una región. Aquí estaba contenido el dominio de la función z e igual a f de x y, porque recuerden que el dominio lo que hace es tomar, en este caso, a diferencia de las funciones de una sola variable, es una incógnita, aquí son, pues no es una incógnita, son dos variables de entrada, en la función de una sola variable era una entrada, aquí nosotros requerimos x, y, dos valores, para calcular, ojo, lo que voy a decir a continuación. Este modelo matemático está contenido en R3, el dominio está en R2, pero el valor numérico de z, ¿en qué espacio vectorial? ¿En qué espacio está? Solamente el valor de z. ¿Quién me dice? Correcto, Evelyn. En R1. Correcto, Evelyn. En R1. ¿Por qué en R1? Porque yo para calcular z requiero dos valores, pero z únicamente me da un único valor. ¿Sí? Aquí está contenido en R1. ¿Por qué? Porque recuerden lo que yo calculaba era esta altura z. ¿Sí? Entonces, si ven, es bastante interesante lo que acabo de desarrollar. El modelo z igual a f de x de y está en R3, porque al fin y al cabo, este punto de aquí, yo necesito x, y y z para representarlo. ¿Sí? Sin embargo, el dominio de la función está en R2, pero únicamente el resultado de z, solo z, la altura o las diferentes alturas que yo tenga, está representado en R1. Obviamente, recuerden lo que decíamos, lo que yo tengo aquí generado es una superficie, ¿sí? Obviamente aquí voy a tener todos los puntos evaluados, ¿no? Lo que habíamos mencionado ya en esa parte. Aquí tenemos el punto que le corresponde, y el conjunto de todos estos puntos me desarrolla, me genera esa superficie. Bien, recordando eso. Pero ahora, lo que hicimos nosotros en las funciones de varias variables, voy a hacer una partición. Vuelvo a hacer la gráfica, la partición. Para determinar las diferentes áreas. ¿Sí? Es decir, aquí tenía el delta de x y las n particiones. Y x. Bien, hagamos la cuenta de que nosotros vamos a ver desde acá arriba mi modelo matemático representado con dos variables. ¿Sí? Desde arriba. Es decir, yo vería el eje así. El eje X y el eje Y. Y recuerden, el eje Z está saliendo hacia la pantalla, ¿sí? Hacia nosotros de manera perpendicular. Y aquí está definido mi dominio, ¿sí? Aquí están todos los pares ordenados X, Y, que están representados en R2. Al igual que hicimos nosotros esta partición, aquí yo también puedo hacer particiones. El dominio. De esta manera. ¿Sí? Y también voy a considerar que dentro de uno de esos dominios, perdón, o de esos rectángulos que se me han generado en R2, está contenido un punto que vendría a ser el X sub y sub i.
o Y sub J, si le quiero colocar para posicionar. ¿Estamos? Eso es lo que yo estoy haciendo en R2. Ahora en el ejercicio. Acá cuando estábamos, el modelo matemático Y igual a F de X de Y estaba contenido en R2, ¿no es cierto? Pero X está contenido en R1 al igual que Y, ¿sí? Yo hice particiones aquí, a lo largo de la recta numérica. Acá, yo recuerden que habíamos hablado que en este caso consideramos una región. A la región yo le hago particiones regulares tal cual está expresado aquí gráficamente. Y obviamente yo puedo tomar un punto que esté contenido, es decir, puedo tomar este punto que esté contenido, este punto que esté contenido acá, está contenido acá. Y si ustedes observan, se da tal suerte de que esto viene a ser como un arreglo matricial, ¿no es cierto? Particiones en I, particiones en J. Y obviamente tengo esta grilla que se está representando en esta parte, ¿sí? Bien, volvamos a la presentación porque eso ya está desarrollado acá, ¿sí? Nosotros podemos ver en este ejercicio, o más bien en esta presentación, nuevamente, suponemos que Z está hacia afuera, hacia perpendicular hacia nuestra pantalla, y yo voy a considerar en esta primera instancia una región que es un rectángulo, ¿sí? Definido en el caso del eje X desde A hasta B y desde C hasta D. Esta es la región dominio de una función cualquiera. ¿Estamos? Y lo que acabo yo de mencionar es solamente por conveniencia, porque ya vamos a ir luego a la generalización, hago una suerte de particiones, como está aquí representado, tanto a lo largo del eje X, paralelos al eje X, como paralelos al eje Y. Y nosotros podemos observar que tengo infinitos rectángulos, ¿sí? No necesariamente van a ser cuadrados. ¿Estamos? Y lo que yo estaba mencionando hace un momento en la gráfica que había presentado, ¿no es cierto? A ver, perdón un ratito, ¿no? ¿Sí? Yo voy a considerar este punto que estaría contenido dentro de esta partición, que si nosotros observamos, me define un delta de Y y un delta de X. ¿Sí? Y ya vamos a ver la interpretación también geométrica de esos incrementos cuando se los multiplica. Pero, reitero, yo estoy tomando un punto que esté contenido, es decir, tomé este punto, podría haber tomado este punto que estaría contenido en esta grilla de aquí, este punto de aquí contenido en esta grilla de aquí, por eso es que le he hecho la partición en el caso de acá en I y particiones en J, ¿sí? Como decíamos, son particiones no regulares, no son cuadrados exactos, ¿sí? Eso es un poquito la definición. Bien, ahora le vamos a conectar a la función. Vamos a ver qué es lo que se nos está generando. Si nosotros podemos observar la multiplicación del incremento delta de X en Y y delta de Y en Y, me parece que aquí debería haber sido J. Tengo que ponerle J. Y aquí también tiene que ser J. ¿Sí? Ya les hago la regla. Aquí podemos ver en esta representación gráfica ya proyectado en R3. Esto ya está proyectado en R3. Aquí tenemos la región en XY, este rectángulo, que le hemos particionado no necesariamente de manera regular. Tomamos este rectángulo, ¿no es cierto?, que estaba en la presentación anterior y tomamos un punto que esté contenido dentro de esta función. Y obviamente, dentro de este rectángulo, perdón, o dentro de esta región. Y obviamente, este valor yo le evalúo en la función. ¿Sí? ¿Estamos? Y si ustedes observan matemáticamente, lo que yo he generado es un paralelepípedo. ¿Sí? Geométricamente. Porque si yo hago todas las proyecciones sobre la superficie que está o me representa la función, y obviamente en un punto que estaba contenido en esta región de aquí del dominio, saco su altura, en realidad tengo un paralelepípedo muy similar a lo que teníamos en las funciones de una sola variable. Yo tenía un rectángulo. Tomé un valor que esté contenido en este intervalo delta de x, esto es del delta de x, y lo evalué
para sacar su altura f de x sub y. Y al final terminé sacando esta área. ¿Sí? En este caso, cuando multiplico esos tres elementos, esta área en R2, porque es el delta de X subir delta de YJ, y le multiplico por la altura, ¿qué es lo que yo voy a encontrar geométricamente? Lo que yo encuentro es un delta volumen. Lo que yo estoy calculando es el volumen de este paralelepípedo, geométricamente. Eso es lo que estamos calculando. Recuerden que el volumen de un paralelepípedo de este tipo, ¿no es cierto? Disculparán lo mal, lo chueco, viene a ser A, B y C. Es ancho, profundidad, que es lo que debería ser C, y altura. Ese es el volumen del paralelepípedo, que es lo que nosotros estamos aplicando acá, y obviamente le estamos dando la interpretación. Lo que yo he hallado es un delta volumen, ¿sí? Al igual que acá fue un delta de área. Y si ahora le quiero yo calcular todo el volumen que estaría contenido debajo de la superficie, debería de desarrollar todos los paralelepípedos, ¿no es cierto?, que se me van a construir aquí. Aquí voy a tener un paralelepípedo de esta manera, ¿sí? También voy a tener aquí un paralelepípedo. Aquí voy a tener otro x sub y xj, la altura para calcular, multiplicada por delta de x sub y delta de yj, encontraré este volumen. Por lo tanto, nuevamente podemos nosotros entonces argumentar lo que habíamos dicho en las funciones de una sola variable. Yo puedo hacer una partición que me lleve a infinitos rectángulos, ¿sí? Al igual que hicimos acá, nosotros hicimos enésimas particiones de la recta del eje X en este caso. Aquí vamos a hacer infinitas particiones a lo largo de la región definida por este rectángulo establecido, ¿no es cierto?, por de A a B en X y de C y D en Y. Puedo hacer infinitas particiones. Eso me permite expresar entonces lo siguiente. Para encontrar el volumen total que estaría contenido debajo de la superficie, yo voy a tener el equivalente del límite cuando tengo n particiones en X y m particiones en Y. Lo que decíamos de esa grilla. ¿No es cierto? Yo voy haciendo n particiones a lo largo del eje X y n particiones a lo largo del eje Y. ¿Sí? Y obviamente esto cada vez se hace más pequeño. Aquí tendríamos que esto es delta de X, en el caso de acá, delta de Y. Cada vez se va a hacer más pequeño. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar la sumatoria de todas las grillas de los delta B de cada uno de esos casos y expresan el volumen. Esto es el delta B sub I, J, ¿no es cierto?, de todas las grillas que podemos nosotros evaluar. Esto es lo que me conduce a establecer una definición. Dice, sea una función de dos variables definida en la región plana. La región plana es la que hemos determinado entre A y B, C y D, ¿sí? Tal que todos los pares ordenados estén contenidos en esa región, ¿sí? Nosotros podemos expresar como esta sumatoria y en realidad eso es lo que me conduce a la determinación de esta expresión conocida como una integral múltiple o integral doble, ¿sí? Ya vamos a ver un teorema que generaliza, más bien un teorema que más bien ya me da ciertas características matemáticas, inclusive de evaluación. Aquí yo puedo expresar entonces como una integral doble desde el límite, desde C a D, A a B, de la función matemática y obviamente los diferenciales de X a D. Como digo, más allá de que esto se tiene su interpretación geométrica, que es un volumen, cuando yo ya tengo un modelo matemático definido en algún tipo de unidad, obviamente no hablaré de unidades cúbicas, hablaré de plata, hablaré de
de dinero, hablaré, no sé, de lo que corresponda el modelo matemático como tal. ¿Sí? Aquí podemos nosotros establecer este teorema de Fubini que dice CF una función de dos variables definidas en una región R, plana desde comprendida entre el intervalo AB en X y C de Y, tal que los pares ordenados, lo que ya habíamos colocado anteriormente, y obviamente con una característica bien importante que se aplicaba en la integral, que sea una función continua en R, entonces podemos nosotros definir que la integral doble, ¿no es cierto?, de R, de f de x, de A, aquí está el diferencial de A, que no es más que de X a de Y, lo puedo yo evaluar de dos maneras. Si ustedes observan, la posición de los límites de integración y la posición de los diferenciales. El resultado va a ser igual. ¿Sí? En el caso de una región plana. Porque en algunos ejercicios, como vamos ya a ir un poquito a generalizar el proceso matemático, ¿qué pasa cuando la región no es plana, no es un rectángulo? ¿Qué vamos a desarrollar o cómo se van a establecer los límites? ¿Sí? Obviamente este teorema lo que plantea es una operación de integrales simples. Por eso digo, aquí vamos a volver a aplicar exactamente todos los criterios matemáticos vistos en los métodos de integración. Aquí tendremos que aplicar cambio de variable, integración por partes, de pronto si es necesario sustitución trigonométrica, sustitución universal. En el caso que tengamos funciones trigonométricas, toda la metodología o todos los artificios matemáticos que vimos en los capítulos anteriores, nada de eso cambia. Lo único que vamos a integrar un poquito más adelante es hacer un cambio de las variables de integración, cuando veamos lo que se conoce como cambio a coordenadas polares, ¿sí? También me parece que hay coordenadas polares y coordenadas esféricas, que no es más que unas técnicas de modificar la relación para simplificar el proceso de integración. Lo que había mencionado en lo que vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Esto en ambos casos se conoce como integrales iteradas, es decir, integro uno y a continuación hago otro proceso de integración. Aquí lo que se debe de entender matemáticamente al aplicar este criterio, no sé si decir es muy similar a las derivadas parciales, algo muy similar. Cuando yo tenía una función f de x de y y sacaba las derivadas parciales de f a de x, perdón, de f a de x, ¿cuál era la condición de y? ¿Cómo era vista y? Cuando derivaba como una constante, ¿no es cierto? Y cuando hacía de f a de y, en este caso, x, ¿cómo era visto? Como constante. En el concepto de las integrales iteradas, como vamos a ver en los ejercicios, este criterio es exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, si yo integro o realizo esta integración de A a B, donde voy a integrar en la variable de X, Y es vista como una constante. ¿Sí? En esta integral, desde A a B, cuando el diferencial es con respecto a X. En el caso de acá, el diferencial es de y, me está diciendo con respecto a qué variable voy a integrar, aquí x es visto como una constante. Deben de ser tratadas dentro del proceso de integración bajo esa perspectiva. Porque, obviamente, luego la integral que está más externa ya le integra a la variable y. En el caso de acá, le va a integrar la variable x. Pero matemáticamente sucede eso. Por eso digo, esta analogía con respecto a las derivadas parciales. Derivaba con respecto a x, y es constante. Derivaba con respecto a y, x era constante. Aquí este criterio es exactamente lo mismo. Integro con respecto a x, y es constante. Integro con respecto a y, x es constante. ¿Sí? Sino más bien el método, vuelvo a repetir, porque se llama integrales iteradas, porque integré en una de las variables y a continuación integro en otra de las variables. Y esto puede ser una generalización. ¿Sí? Si yo tuviera una función de n variables. Ese mismo criterio. Veamos aquí un ejemplo muy sencillo. Dice que nos pide calcular la integral desde 0 a 1, ¿no es cierto? Y esto es bien importante. Ya se echó otra vez. No sé por qué
Esto es bien importante cuando se plantea el problema, porque esto es parte del desarrollo del ejercicio. ¿Qué pasó? Por eso, ¿no? No sé por qué se me hace esto aquí. Ya, esperemos que se me registre. Paciencia, paciencia. Ya. Ya. Aquí lo que dice es bien importante cuando se plantea el problema. Y yo tengo que identificar el proceso de integración iterada. ¿Qué variable voy a integrar primero? ¿Sí? Estamos. En el caso de aquí, esta automáticamente está definida con la variable de x. Esta integral externa, si le podemos ver. Y esta, la que está aquí internamente, le corresponde al de y. Entonces, esto ya me dice respecto a qué tengo que integrar y cuáles son los respectivos límites de integración. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces se comete el error y se hace cruzada la información, que matemáticamente algo va a dar, pero el resultado numérico es el equivocado o va a ser el errado. Bien, aquí podemos ver cuál sería el desarrollo aplicando el teorema de Fubini, ¿no es cierto? La resolución queda de la siguiente manera. Lo primero que hago es integrar lo que le corresponde respecto a dy, ¿sí? Y podemos observar que lo que habíamos mencionado, la variable x tiene que ser vista como una constante, ¿sí? Y aquí integramos únicamente respecto a la variable de y y aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que es evaluar en la variable y en los límites de integración. Aquí le he colocado mal porque aquí no se debería ser 3, sino debería ser 2. Perdón, hagamos la corrección ahorita. Aquí el límite de integración superior es 2. Ahí estoy, déjenme ver si estoy bien. Sí, ya. A ver, vamos a ver. Corregir porque si no después va quedando el error. Entonces aquí yo he integrado y al cubo sobre 3. No hay nada nuevo en el proceso de integración. Lo que sí es lo que acabé de mencionar. Tengo que evaluar el teorema fundamental del cálculo, que es evaluar el resultado en el límite superior 2 al cubo, me quedaría 8 tercios de x, menos este menos 1 acá, me quedaría menos 1 elevado al cubo sobre 3. Obviamente pasa el signo negativo, se hace positivo y tengo esta relación matemática, la de acá. Perdón, esto es lo que le continúa. Aquí está la continuación. Y ahora, el siguiente proceso de integración es sobre la variable x. Aquí, bueno, ya está un poco resumido. 8 tercios de x más 1 tercio de x me da 9 tercios de x, que vendría a ser 3x, integrando x al cuadrado, y al final me resulta que esta integral doble viene a ser el valor de 3 medios. ¿Sí? Estamos, eso es lo que yo encontraría como resultado. Reitero, desde el punto de vista geométrico, yo debería de entender que son 3 medios unidades cúbicas. El volumen que estaría contenida debajo de la superficie. ¿Qué superficie?
la que me denota aquí, x y al cuadrado, que es la función que yo estoy integrando. Yo no sé si es que podríamos graficar esto en el GeoGebra. Hagamos la prueba para ver si nos da, para que vean qué es lo que estoy integrando. Veamos a ver si nos resulta, ¿no? Ayer quise hacer una gráfica, pero no. A ver, vamos a ver aquí. Aquí tengo yo una gráfica que la voy a utilizar más luego. Esta no. A ver, vamos a ver. No, esa es la que voy a utilizar más luego. Ya, esta ya no necesito. Déjenme ver, calculadora 3D. Vamos a ver si me puedo calcular en el espacio, porque eso es lo que quiero que se visualice, ¿no? El resultado. Borrar, muy bien, dice aquí tengo la función x y al cuadrado, me parece que era la que estamos nosotros resolviendo, la que está en el problema. Luego me dijo que x es igual a, me parece que era a 0, déjenme ver los límites de integración, 0, 1 menos 1, 2. Ya. Me dice que x, perdón, esto no es. Vamos a ver si es que me puede graficar esto. X es igual a 1. ¿Ya? ¿Sí? Se puede ver. X es igual a 2. Aquí cómo funciona. Así. Luego le tenemos que G, dos puntos. Vamos a ver que me ponga como función y es igual a menos 1 si no estoy mal. Y FG, K, dos puntos para que me exprese como función. Sería y igual a 2 me parece que también estaba, ¿no? Vamos a ver si se alcanza a ver qué es lo que tengo que integrar. ¿Por qué me salió bien? Me está faltando una F, G, H, a dos puntos, X es igual a 2, me parece que me salió. A ver si es 4 funciones, ¿sí? No sé hasta por qué me salió tan feo. Pongamos L es L dos puntos, X es igual a 0. Ya, no sé por qué me sale como grillo. Vamos a ver si podemos hacer lo que yo quiero que se vea lo siguiente. A ver, un ratito. A ver si se alcanza a ver. Tenemos un reloj. Déjenme ver si me permite con esto. Estoy costando planos en este rato. Planos, ¿con qué planos se va? Intersectando planos. Este plano no sé por qué no me sale. A ver, un ratito quiero que se vea lo siguiente. Plano. Creo que estamos. Ya. En primera instancia, lo que nosotros estamos haciendo, no sé si se alcanza a ver allí, las líneas que están en verde y estas están en azules. Esta es la región que yo estoy integrando. Este es el dominio. Este es el dominio que yo estoy integrando. Y obviamente lo que está en azul más oscuro, lo voy a cambiar de color en tomate, así para que se aprecie, ¿sí? Lo que está en tomate es la función que me desarrolla o me define la superficie. Y lo que yo estoy calculando, no sé si se alcanza a ver eso. Es bien complejo. Es el volumen contenido debajo de esa superficie respecto al plano X y no se alcanza a ver aquí por la función, que es un poquito
poquito bien. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver lo que hay que ver. Si mejor se me termina, no se alcanza a ver de mejor manera. Aquí hay un volumen contenido de esto, pero la gráfica no me permite. Vemos con la siguiente que vamos a hacer un ejercicio para que se vea qué es lo que estoy calculando, lo que se me genera el volumen en pocas palabras, ya matemáticamente. No se me ve bien aquí. Bien, este vendría a ser el resultado, ¿sí? Lo que habíamos mencionado, sin embargo, esta integral aplicando el teorema de Fubini, ¿no es cierto? Yo lo puedo también cambiar las variables de integración y a veces conviene hacer eso. Un ratito, no sé qué pasó con este rollo. ¿Sí? Es decir, yo le puedo hacer el cambio de menos 1, 2, integral de 0 a 1, de x y al cuadrado, de x. Esto también es bien importante. Si ustedes hacen un cambio con respecto a qué variable voy a integrar, porque puede ser una estrategia para resolver el problema, tengan mucho cuidado de mover los diferenciales, porque ahí también se cometen errores. Entonces, si ven aquí se sigue garantizando con qué diferencial los límites de integración están asociados. Si yo desarrollo esta parte matemática, primero voy a integrar con respecto a x, en consecuencia y va a ser una constante, y al cuadrado va a ser una constante, y luego integro con respecto a y. Y el resultado matemático me debería de dar exactamente el mismo valor numérico. ¿Sí? Bien. Como ustedes pueden observar, en esta primera parte hemos definido una región de tipo rectangular, definidos desde A hasta B y desde AB en X y desde CAD en Y. Pero para generalizar, ¿qué pasa cuando la región no es necesariamente un rectángulo, sino la región está definida de otra manera, tal cual se puede observar en la representación gráfica que tenemos aquí, en donde la región está asociada a una función y igual a f de x y una función y igual a g de x. Ojo, recuerden lo que acabamos de mencionar. Debemos nosotros suponer que z está saliendo de la pantalla. Nosotros no tenemos todavía la función z igual a f de x de y. Nosotros solamente estamos determinando el dominio de esa función basado en esta intersección de estas dos gráficas que estarían representadas en el plano XY. El proceso geométrico es similar. Hago yo particiones, 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 particiones. ¿Sí? Y obviamente yo voy a tomar o voy a tener en consideración lo que hicimos con la forma rectangular. Voy a tomar un punto que esté contenido aquí, después de haber hecho las particiones. Por lo tanto, el diferencial de área sigue siendo exactamente lo mismo. Este es de X y a este le corresponde el de Y. Y el diferencial de área es exactamente similar. Yo tomo aquí un punto que va a ser evaluado en la función. De esta manera, yo aplico el mismo criterio anteriormente. Yo lo que integro es una región, la función f de x de y por el diferencial de área. ¿Sí? Y obviamente seguimos integrando en R2. ¿Por qué en R2? Porque hablamos de la variable X y la variable Y. El resultado está descrito en R3 porque me representa volumen. Bien. Vamos a ver, perdón, aquí hay algo que me faltó y le debo de adecuar. Aquí estoy haciendo perdón, solamente una aclaración. A esta forma matemática de aquí se le conoce
como operación, perdón, se le conoce como región simple XY. Lo de acá, ya les voy a cambiar porque no corresponde acá. A esto se le conoce como una región simple X y Y, ¿sí? Lo que hemos desarrollado acá con el rectángulo. Porque vamos a ver a continuación que para este mismo ejercicio yo puedo proceder de dos maneras, ya desde el punto de vista matemático, algebraico, y es muy importante porque depende de cómo yo establezca las condiciones, hago el desarrollo matemático y se me puede simplificar. Ustedes recuerden que cuando sacábamos la integral, o más bien dicho, queríamos calcular la área contenido entre dos funciones, y creo que hicimos un ejercicio. Permítame, quiero esta cosa señalar aquí que es bien importante. Un ratito. Voy a abrir la presentación de las integrales. A ver, integrales, integral indefinida, la integral definida, aquí está. Esto quiero que recuerde. Déjenme ver. Es un ejercicio que hicimos. Vamos a ver. Ya les presento. Decimos aquí. No, era este. Bien. A ver, ya les voy a presentar. Ya. Este ejercicio, el de la izquierda, que tenemos definida la función y igual a x al cuadrado igual a 4x y al cuadrado igual a x más 3. Recuerden lo que habíamos mencionado. Yo puedo integrar respecto a la variable x, pero también podría integrar respecto a la variable y. Y este era un ejercicio de ese tipo. Este caso de aquí. En el caso de la izquierda, ¿cómo se desarrollaban las particiones? La partición se hacía así, a lo largo del eje x. Referido al eje x, aquí tengo delta de x, y recuerden que esta altura no era más que la diferencia, en este caso vendría a ser de g de x menos f de x, porque g de x estaba arriba, ¿sí? Entonces yo le resto de f de x. Esta era la altura. Pero en este ejercicio de acá, habíamos dicho que dada la configuración matemática, yo podría integrar a lo largo del eje y. Y aquí voy a tener que esto es delta de y esta relación o esta altura, porque es también, o más bien aquí le estamos viendo como que esta es la base y delta de x es la altura, nuevamente podemos ver aquí referido al eje y, que aquí nos corresponde separar x es igual a y al cuadrado sobre 4, esto vendría a ser, pongámosle un f de y en el caso de acá, separando x, pues resultaba que x es igual a y al cuadrado menos 3, y esto definía como una g de y. Entonces, esta altura de aquí vendría a ser a f de y menos g de y. Y podía yo integrar en y, es decir, aquí me quedaba la integral de f de y menos g de y por de y. Era más sencillo, más simple por este ejercicio. Estamos, y ese concepto matemático también lo vamos a aplicar acá, porque vamos a tener el análisis de dos casos. ¿Dónde está? Aquí, escape, de la presentación. Aquí está. ¿Sí? Vamos a tener dos casos. ¿Cómo hago el proceso de la integración? El que se conoce como un barrido vertical y el que se conoce como un barrido horizontal. Bien. ¿Cómo quedarían definidos los límites? Cuando hago un barrido vertical, yo genero estos rectángulos que son los dominios
Sí. Recordando, no se olviden de esta parte, es muy importante. Evidentemente yo voy a tomar aquí este punto, pero yo voy haciendo el análisis de esta manera. Los recorridos son de esta forma. Aquí están todos los rectángulos que yo voy desarrollando o tengo que ir evaluando. Y obviamente los diferentes puntos, como el punto aquí, este punto acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy calculando lo que habíamos definido como los delta B sub i, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hago es respecto a la variable y, ¿sí? Por lo tanto, aquí mis funciones deben ser expresadas como y igual a f de x, a y de x, a g de x, ¿sí? Entonces, yo me muevo en y desde este punto hasta el de acá. Y si ustedes observan, me dice, me muevo desde g de x hasta f de x. ¿Y de dónde a dónde? ¿Desde qué barrido? Desde el barrido que vendría a ser desde A hasta el punto B, ¿sí? Primero le integro en y está representada por las funciones, y luego le integro en x, ¿sí? Entonces yo me muevo en esta instancia, primero en esta, a ver, perdón, para que se entenderle mejor, va desde A hasta B. Mi primer barrido va a lo largo del eje Y, va desde aquí, que estaría definida por la función g de x, hasta la función y de x. En todos los lados, desde aquí, desde G hasta Y, hasta F, perdón, desde G hasta F, en todito el recorrido que tiene que desarrollar. Y obviamente en X, desde A hasta B, y de esta manera yo determino la integral utilizando un barrido vertical. Pero también puedo hacer un barrido horizontal, y aquí lo que se tiene es que determinar las funciones respecto a Y. Acá están las funciones definidas con respecto a X. Es decir, yo voy a tener una X de f de y una X g de y. Entonces, mi barrido va a ser de qué manera. Y aquí cambian los diferenciales, porque lo que primero que integro es a lo largo del eje X. Entonces, voy desde g de y hasta f de y. En todas las trayectorias. Desde g de y hasta f de y. ¿Y de dónde a dónde? Me tengo que mover desde C hasta D a lo largo de la variable y, ¿sí? En contexto, estas dos representaciones son exactamente lo mismo. ¿Cuál utilizar? ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Mucho depende de las ecuaciones matemáticas. Y eso es algo que uno tiene que alcanzar el expertise cuando desarrolle ejercicios, cuando vaya desarrollando ejercicios. ¿Por qué hice un barrido vertical? ¿Por qué hice un barrido horizontal? Porque en el uno o en el otro caso, la función es más fácil manipular o manejar. Por esa razón. Por eso hago cualquiera de los dos. Eso ya depende de cómo esté el planteamiento de mi problema. ¿Sí? Pero son las dos alternativas. Aquí podemos ver que estamos hablando de la misma región, porque no ha cambiado la región. Pero mi barrido son diferentes. Barrido vertical, empiezo integrando en y, por lo tanto mis primeros límites deben ser funciones en x, luego integro en x y obviamente aquí tengo mi límite de dónde a dónde, en x. Cuando hago un barrido horizontal, yo integro en x, por lo tanto mis funciones deben de ser en y luego integro en y aquí están los límites definidos en y también, ¿sí? Lo que le corresponde. Ya vamos a ver los ejercicios para poder hacer el desarrollo o la aplicación de uno de los barridos, ¿no es cierto? Hay que tener presente que si la función f de x de y es igual a la unidad, en realidad lo que yo estoy calculando es el área del dominio. Lo que voy a calcular, esta integral, es el área del dominio. Estaría calculando esto para ciertos casos que se den. Si me dice f de x de y vale 1, yo aplico el procedimiento, lo que estoy calculando es esta área. Cuando hago la integral doble. Cuando aplico esta relación. Eso es lo que estoy evaluando. ¿Sí?
un poquito a tener presente, porque en algunos ejercicios incluso se aplica eso. Y, y si ustedes observan el desarrollo matemático de esto, les voy a hacer lo siguiente, que vean que efectivamente resulta ser eso. Yo tendría desde A hasta B y tendría desde una función g de x a una f de x. Aquí tendría de y y de a y de x, perdón. Si integro con respecto a y, aplicando, no se olvidarán que hay que aplicar el teorema de fundamental del cálculo, me va a quedar integral de a, de b, como integro con respecto a y, aquí me queda y es evaluada en g de x, f de x, de x. Si sigo con el desarrollo y aplicando el teorema fundamental del cálculo, tengo esto. ¿A qué les recuerda esto? Esto, si nosotros recordamos, era la relación matemática que me calculaba el área contenida entre dos curvas. Si ustedes revisan con el capítulo de integración de integrales definidas, esta expresión matemática es lo que hace un rato había colocado. Esta expresión matemática lo que me dice es la área contenida entre dos curvas. Por eso dice, si f de x de y es igual a 1, esta integral doble de diferencial de a, en realidad lo que me está calculando es la área contenida entre dos curvas. ¿Sí? Un poquito es interpretaciones que nosotros debemos de tenerlas de manera inmediata. Entonces pilas porque a veces ahí con esto se puede salir una pregunta teórica, ¿no? Bien. Otros tipos de regiones que nosotros también podemos analizar son las que únicamente se las puede hacer a lo largo del eje X o únicamente regiones a lo largo del eje Y. ¿Sí? Es decir, no hay otra manera. El barrido tiene que ser o vertical o horizontal. Y aquí un poquito está la representación gráfica de esos dos casos. Una región simple X y una región simple en Y. En lo anterior también calzaba esto, región simple XY. Yo puedo hacer cualquiera de los dos barridos. Pero hay ejercicios en donde necesariamente solamente va a ser un barrido a lo largo del eje X o va a ser un barrido a lo largo del eje Y. Eso ya depende de la forma matemática de las funciones o de la región que yo quiero hallar. Bien, aquí podemos ver, lo he expresado anteriormente, tenemos la función f de x, g de x va desde a hasta b, este vendría a ser la integración, me parece que acá sí tengo, sí, aquí no hay donde perderse porque la integral sí va a ser desde a hasta b, desde g de x a f de x, la función, estoy utilizando la misma letra, pongamos aquí una letra mayúscula más bien, la f de x de y, la función definida en el espacio, ¿no? En z, aquí vendría a ser esto, perdón. Puntero. Aquí vendría a ser f de x de y, integrado primero en y luego en x. Mucho cuidado, ¿no? Cuando tengo estas formas matemáticas. Y en el caso de acá, la integral vendría a ser desde c a d, integral desde una g de y a una f de y, que debe de integrarme de f de x y y, sería primero en x y luego en y. Tendrán mucho cuidado porque, insisto, aquí a lo mejor se cometen errores y matemáticamente puedo calcular cualquier cosa, puedo hacer exacta, bien el desarrollo de la integral, pero en el momento de los límites es donde puedo cometer un error y algo se me va a calcular, algo nuevo se me va a calcular, ¿sí? Que no corresponde como resultado. Veamos aquí en este ejercicio. Me pide calcular la integral, ¿no es cierto?, de la función x de a, donde eres, de la función x diferencial de a, donde r es
está limitada por la función y igual a 2x y y igual a x al cuadrado. Bueno, aquí no sé si se alcanza a ver en la gráfica, en realidad traté de presentarle, pero este sí le tengo acá. Es este. Este es el ejercicio que está ahí desarrollado. No sé si ustedes logran apreciar que lo que yo voy a calcular geométricamente es este volumen que está aquí contenido como una cuña. Si yo veo desde arriba, estos son mis límites de integración, perdón, estos son mis límites de integración. Esta recta me parece que es igual a 2x y esta parábola creo que era x al cuadrado. Creo que son perdón, la una es x, la otra es x al cuadrado. Déjenme ver si es que esta era la función que está ahí representada gráficamente. Me parece que es 2x. Es 2x creo. Es 2x. Bueno, me corresponde ponerle 2x nada más aquí. Acá debería de ser... Ah, no, perdón. Si ustedes observan aquí, la función que me está dando el problema, que a veces esto también genera confusión y hay que entender, en mi problema, f de x de y es únicamente x, ¿sí? Ese es f de x, y es un plano que está inclinado a 45 grados, que es este plano que está en verde. No sé si se ve sí creo que se ve la presentación. ¿Sí? Aquí en la gráfica. Esto. A ver, quiero que... Oh, ya se me durmió esto, ya se me echó una. A ver, extra. Si ustedes ven, lo que está en verde es la función z igual a z igual a x. Lo que está en tomate, un poquito que le acabo de, esta forma de aquí está, de que me describe como una parábola, ¿no es cierto? Es la función y igual a x al cuadrado, que me representa esa región. Esta es la función x al cuadrado, la parábola. Y la otra, que no se alcanza a ver aquí, es la función, ¿dónde está? 2x, es esta. Y igual a 2x es esta recta de acá. He visto en el espacio es un plano, como pueden ver es este plano de ahí, no sé si se alcanza a ver, lo voy a cambiar a un color, pongámosle morado. ¿Sí? Es ese plano. ¿Sí? Insisto, no sé si se alcanza a ver lo que debo de calcular. Lo que debo de calcular es esto de aquí. Vamos a ver si creo que percibo un poquito lo que es la reconstrucción. Esto es lo que yo debo de calcular, lo que está aquí contenido en esta parte. Si ven, está limitada por esta cosa que estoy aquí medio dibujando, el triángulo. Esa era una parte de la pared y lo otro es la parte de la parábola. Que es un tipo cuña, una cuña. Eso es lo que debo de calcular, que me pide calcular el problema, el volumen. Matemáticamente, no la interpretación. ¿Sí? No le voy a mover eso para dejarlo bien. Era lo que tenía aquí. Reitero. Lo que yo debo de calcular es esta figura geométrica. Está contenida aquí. Esto baja hasta acá. Es esto. Esto contenido así. Creo que ahí sí se alcanza a ver. Ese es el volumen que debo de calcular. ¿Sí? Caso 1, barrido vertical. Entonces, obviamente, déjenme ver, x al cuadrado, el barrido vertical quiere decir que mi área yo la tengo que hacer así, hacia acá abajo. Por eso un ratito le voy a borrar otra vez. Mis áreas son así. Déjenme ver si es que puedo hacer de aquí. Mis áreas son así. Así son mis áreas. El barrido vertical. Y estaría expresado de esta manera, de 0 a 2 y de x al cuadrado a 2x. Ahora, ¿de dónde sale este 0 y 2? Porque esa es la parte que a veces uno también se confunde. Hay partes del ejercicio que no me dan los límites. Sale
de igualar 2x es igual a x al cuadrado, porque lo que yo estoy igualando son en donde se intersectan esas dos curvas, en el plano XY. Y resolviendo esto me quedaría x al cuadrado menos 2x es igual a 0, factorizando, porque esto es álgebra básica, y me queda que x es igual a 0, vendría a ser este punto de acá, y el otro x es que es igual a 2, que viene a ser este término que ya no me sale aquí, vendría a ser este valor de 2 acá. Desde aquí hasta acá es lo que tengo que integrar, desde 0 hasta 2 en x, y obviamente las funciones x al cuadrado, que es esta de aquí, bien la gráfica, x al cuadrado, que es esta gráfica, que es el límite inferior, y la recta 2x, que es el límite superior. Y aquí ya me toca hacer la parte matemática, desarrollar y hallar el problema. ¿Sí? Si resuelvo el problema, me va a quedar x al cuadrado. Perdón. Aquí, nuevamente, recordar que x es una constante, por lo tanto, aquí me va a quedar lo siguiente. XY evaluado en x al cuadrado, 2x de x. Resuelvo esa parte de allí, me quedaría de 0 a 2, me va a quedar x que multiplica sería 2x menos x al cuadrado de x. Sigo haciendo la operación de la integral, me quedaría 2x al cuadrado menos x al cubo, todo esto por diferencial de dx, e integrando esto, me va a quedar 2 tercios de x al cubo menos x a la cuarta sobre 4, evaluado entre 0 y 2. Ya, esa es la parte numérica que tengo que desarrollar. Sería 16 tercios menos 16 cuartos. Y como límite superior vale 0, no se le contabiliza. ¿Sí? Y aquí ya no sé lo que corresponda. No sé, 16 tercios menos 16 cuartos, ¿cuánto me da? Sería 12 por 6, 32, 64. Menos 64 menos 48. Me parece que el resultado me da que es igual a 16 doceavos. 4 tercios. Si no estoy mal en el resultado. Sí, este vendría a ser ya el cálculo matemático. Pero obviamente interpretar gráficamente qué es lo que yo debo de calcular. Trate de un poquito de representar aquí, pero falta todavía aprender algo del GeoGebra para eliminar ciertas partes. En el barrido horizontal, aquí como podemos ver, estas variables de aquí se despejan de acá también, ¿sí? Recuerden lo que habíamos sacado. Cuando x es igual a 0, implica que y vale 0. Y cuando x vale 2, implica que y vale 4. Estos son los límites para mi barrido horizontal. Y de estas mismas relaciones, el uno es x es igual a y sobre, a y sobre 2, y en el otro caso, x es igual a raíz de y, ¿sí? Como mi eje referencial es este es el eje y mi barrido va a ser ahora horizontal, es decir, de esta manera, ¿sí? En este caso, tenemos que esta curva de aquí, la que estoy graficando, me representa raíz de y. Y la recta que tenemos acá descrita me representa y igual sobre 2. Entonces aquí los límites van límite inferior, la recta, límite superior, la radicación. ¿Sí? Y si yo hago la operación o la integral, el resultado me tiene que ser exactamente lo mismo. Reitero, ¿cuál de los dos métodos yo utilizo? Ya queda a su criterio. ¿Sí? Aquí un poquito les he dejado dos ejercicios para que lo desarrollen. Aquí pueden ustedes definir si quieren hacer barrido horizontal. Este está representado en barrido horizontal, barrido vertical, por ejemplo. Barrido vertical por los límites, y este está representado en barrido horizontal por los límites como están definidos. ¿Sí? Como digo, pero la parte numérica o evaluación, no se olviden que deben de utilizarse exactamente las mismas reglas de integración. No, en eso no se altera o cambia nada por el estilo.
Veamos este ejemplo que me dice encontrar la integral en la región R del diferencial de A, donde R está determinado en esta región, ¿sí? Y igual a X, ¿sí? Está definida en la siguiente región. Y igual a X, y igual a 1 sobre X, que es la función de que tenemos acá. X es igual a 2, es esta recta que está aquí. Y y igual a 0, que vendría a ser la recta, obviamente, a lo largo del eje X. Esto es lo que me pide calcular. Y lo que habíamos dicho, aquí yo interpretaría que f de x de y es igual a 1. Entonces aquí lo que me pide es encontrar el área bajo esta curva. Pero es algo que ya hemos hecho en esa parte. Yo tengo aquí en realidad tres funciones. Entonces yo tengo que primero encontrar esta área y luego tengo que encontrar esta área de acá. Por lo tanto, es importante encontrar este punto de coste que vendría a ser cuando es 1, es decir, tengo que igualar estas dos funciones matemáticas de aquí, ¿sí? Las dos que cortan. Entonces aquí voy a tener que x es igual, ya la parte algebraica, esta es bien importante, me va a quedar que esto es igual a x al cuadrado menos 1, esto es igual a 0. Y obviamente sacándole esto me queda que x menos 1, x más 2, perdón, más 1 es diferencia de cuadrados, en consecuencia tengo que x es igual a 1 y x es igual a menos 1. Este de aquí no me interesa porque solamente voy a graficar esta parte de acá. Entonces ya encontramos que x es igual a 1, por lo tanto aquí mi integral quedaría escrita de la siguiente manera. Integral, ¿no es cierto? Vamos a ver. Eh, sería en este caso desde 0 hasta 1 de la integral. Vamos a ver, en este caso, ¿qué me va a quedar? Desde 0 hasta x, diferencial de a, porque va desde aquí hasta la función, que es y igual a x, más la integral sería desde 1 hasta 2, la integral, ya vamos a ver algunas propiedades que tendremos que estamos aplicando aquí, sería en este caso también desde 0 hasta la función, desde 0 hasta 1 sobre x de diferencial de a. Y obviamente ya les resolvería. Esta vendría a ser esta integral de aquí para este ejercicio. ¿Sí? Que es lo que tendría que calcular. ¿Sí? Entonces, tengo esta región R1 que estaría definida por esta integral. Y tengo esta región R2 que estaría definida por esta otra integral. ¿Sí? Luego la suma me da el resultado final de eso ya. Que calculen ustedes. ¿Sí? Recordarán que el diferencial de área o diferencial de A es de X a de Y. Pero recuerden, ¿se acuerdan cuando estamos planteando el problema? Primero integro en Y. ¿Sí? No se olvidarán de eso. Y les planteo unos dos ejercicios también para que realicen. Por ejemplo, aquí me pide calcular la integral de la función 2x más 1 de A, donde R es el triángulo con vértices menos 1, 0, 1 y 1, 0. Este es el dominio de la función en la cual yo voy a integrar. ¿Sí? Tenemos este otro ejercicio que también está ahí definido ciertas características. Propiedades que podemos aplicar a las integrales que no son tan diferentes a las que ya conocíamos nosotros. Sean f y g dos funciones definidas, ¿no es cierto?, en continuas en R, son funciones de dos variables. Entonces, si k es una constante, nosotros podemos hacer lo que ya conocemos.
una integral de una región de K de A, el K queda fuera. La constante K dentro del proceso de la integración no es que desaparece, pero no tiene una intervención en el proceso como tal. Obviamente para todo valor de K que pertenece a él, ¿sí? Una propiedad distributiva. Si tenemos suma y resta, algo que ya hemos hecho en algunos ejercicios, no sé, puedo distribuir el proceso de la integración doble. Y la integración por regiones, que es justamente lo que acabamos de desarrollar en el problema, ¿sí? En el ejercicio anterior, este de aquí. ¿Sí? Obviamente tenemos que ir determinando los límites de integración de acuerdo si es un barrido horizontal o vertical, porque eso se aplica para los dos casos, pero en esencia lo que yo calculo son dos regiones, saco sus valores y la suma de los dos me da el resultado final que es de mi interés. ¿Sí? Un poco las propiedades dentro de este contexto. Ahí les dejo una lista de ejercicios que podrían ustedes comenzar a practicar para ver qué es lo que se tiene que desarrollar. Estos dos últimos sí me gustaría que les chequen y les revisen para ver qué es lo que entienden y obviamente ver aquí con mucho cuidado, porque a veces aquí la aplicación del teorema de Fubini, de cambiar los límites de integración, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, esos dos últimos que chequen y revisen qué podrían ustedes desarrollar. Preguntas. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No sé si queda claro este desarrollo matemático, porque en esencia estamos extendiendo nada más a las integrales dobles bajo el mismo principio de hacer particiones. Pero obviamente, y a diferencia de la integral de una sola variable, yo obtenía como resultado la integral bajo la curva. En este caso, lo que se obtiene es el volumen debajo de la superficie. ¿Sí? Con ciertas características, bueno, como habíamos anotado, ¿no? ¿Qué pasa cuando f de x de y es igual a 1? ¿Cuál es la interpretación de esa integral doble? Sí, esto, Daniela, ya le subí esta presentación y está en la plataforma. ¿Sí? Ya está justo ayer les subí, estaba desarrollando. Me falta completar, claro está, pero ya les voy a ir subiendo lo que sigue. ¿Sí? Ya les he de ir actualizando. Todavía falta de desarrollar algunos temas. Bien, chicos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud tal vez. Les pido de favor que traten de desarrollar los ejercicios que están ahí planteados, pero un poquito que ustedes vayan practicando y vean, reitero, desde el punto de vista de integración es exactamente lo mismo. No hay nada nuevo más allá de lo que ya mencioné, veremos unas transformaciones a coordenadas polares para la simplificación del problema. O también hay las transformadas polares o cilíndricas o esféricas, creo que son las otras formas que cambian la integral, pero para simplificar el desarrollo matemático. ¿Sí?